Hola. Muchos me estuvieron recomendando que me metiera en el lado más oscuro de Reddit. Y honestamente, no esperaba encontrarme con cosas tan perturbadoras. Después de leer bastante, hubo dos casos en particular que de verdad me inquietaron y quise compartirlos. Dos relatos que no solo son extraños, sino que también te dejan esa sensación incómoda de que algo no está bien. Así que agarren algo para tomar, algo para comer, acomódense, porque hoy vamos a entrar en dos historias bastante perturbadoras. La primera historia la subió el usuario Gamal Frank y se titula «Soy camionero de larga distancia. Paré por un niño perdido en una carretera desierta en plena noche. Lo que vi pegado a él y la pregunta que me hizo es la razón por la que ya no manejo. Soy camionero de larga distancia. Paré por un niño perdido en una carretera desierta en plena noche. Lo que vi pegado a él y la pregunta que me hizo es la razón por la que ya no manejo. Esto pasó hace unos años. Hacía viajes largos, sobre todo rutas que cruzaban el país, de esas que te llevan por kilómetros y kilómetros de la nada. Ya sabes, de esas donde la radio se llena de estática por horas, y la única señal de vida es algún par de luces de un coche que va en sentido contrario, a kilómetros de distancia. Era joven, ansioso por los kilómetros, por la plata. No me importaba la soledad. O eso creía. La ruta que me tocó pasaba por un tramo largo y desolado de carretera entre las fronteras de dos territorios grandes. No quiero decir exactamente dónde, pero piensa en espacios grandes y vacíos. Muchos árboles, no mucho más. Era famosa entre los camioneros por ser una zona muerta, sin señal, sin pueblos a cientos de kilómetros a cada lado, y propensa a climas raros. La mayoría intentaba cruzarla de día, pero los horarios son horarios. El mío me hacía cruzarla de noche cerrada. Recuerdo la sensación. Oscuridad total fuera del alcance de mis faros. De esa oscuridad que sientes que te oprime en la cabina. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor diésel, el silbido de los frenos de aire de vez en cuando, y el ritmo constante de las llantas sobre el asfalto. Hipnótico. Demasiado hipnótico. Llevaba conduciendo unas 10 horas, con un descanso corto unas cuantas ciudades atrás. El café ya se me estaba pasando. Las luces del tablero eran un brillo verde opaco, reconfortante en cierto modo, pero también hacía que la oscuridad de afuera pareciera aún más absoluta. Sentía como si mis párpados pesaran una tonelada. Uno lucha contra eso, ¿sabes? Te das una cachetada, bajas la ventanilla para que te dé un poco de aire frío, subes el volumen a la música que puedas encontrar que no se haya convertido en estática. Estaba haciendo todo eso. Debían ser las 2 o las 3 de la mañana. Estaba en ese estado raro en el que no estás completamente dormido, pero tampoco del todo despierto, como si tu cerebro estuviera funcionando en modo de bajo consumo. Las líneas blancas de la carretera empezaban a difuminarse, estirándose y deformándose, lo típico del cansancio. Recuerdo haber parpadeado fuerte, intentando enfocar. Ahí fue cuando lo vi, o creí verlo. Solo un destello al borde de mis faros, en el arcén derecho de la carretera. Pequeño, cerca del suelo. Por una fracción de segundo percibí una forma, vagamente humana, y luego desapareció, tragada por la oscuridad al pasar. Mi primer pensamiento: un venado. O un coyote. Bastante común. Pero no se había movido como un animal. Había estado de pie. Mi cerebro, lento como estaba, intentó procesarlo. Demasiado pequeño para un adulto. Demasiado quieto para un animal asustado por un camión. Luego, la parte lógica. La parte que todavía intentaba mantenerme a salvo en la carretera intervino. Estás cansado, viendo cosas. Pasa. Y casi lo acepté. De verdad. Moví la cabeza. Tomé un sorbo de agua tibia de la botella que tenía a mi lado. Mantuve la mirada fija en la carretera. La imagen, sin embargo, se quedó grabada. Una forma pequeña y erguida. Como un niño. Ni de broma, me dije. Aquí, en medio de la nada. A mitad de la noche. Imposible. Los niños no andan por carreteras interterritoriales a las 3 de la mañana. Tenía que ser un juego de luces, un arbusto. Mis ojos jugando bromas. He visto cosas más raras nacidas del agotamiento. Sombras que bailan. Árboles que parecen figuras. Es parte del trabajo cuando te pasas de la raya. Seguí conduciendo durante unos 30 segundos más. La imagen se desvanecía. Mi mente racional empezaba a ganar. Solo una ilusión. Luego, miré el espejo del lado del pasajero. Por costumbre. Siempre revisando. Y se me heló la sangre. No solo se me heló. Sentí como si se convirtiera en granizado. Allí,
iluminada tenuemente por el brillo rojo de las luces de mi remolque que se alejaban en la distancia. Estaba el reflejo de una figura pequeña, de pie, en el arcén de la carretera, exactamente donde había creído ver algo. No era un arbusto, no era una sombra, era pequeño, y definitivamente estaba allí, inmóvil. Mientras mi camión se alejaba cada vez más, mi corazón empezó a martillear contra mis costillas. Esto no era cansancio, esto era real. Había alguien, algo, ahí atrás, y parecía diminuto. Todos mis instintos me gritaban: peligro, mal, sigue. Pero otra voz, la que nos hace humanos, supongo, susurró algo más. ¿Un niño? ¿Solo aquí? ¿Y si está herido? ¿Perdido? Luché conmigo mismo durante unos segundos que se alargaron hasta la eternidad. La imagen en el espejo se hacía más pequeña, más tenue. Si no actuaba ahora, se perdería de nuevo en la oscuridad. Dios, la idea de dejar a un niño ahí fuera, si eso era lo que era. Contra mi mejor juicio, contra ese impulso primordial de pisar a fondo el acelerador, tomé una decisión. Frené el camión. Los frenos de aire silbando como serpientes enfadadas. Me detuve en el arcén, el camión gimiendo en protesta. Puse las luces de emergencia, su parpadeo rítmico cortando la oscuridad opresiva. Luego, hice lo que nunca se supone que debes hacer con un remolque lleno en un arcén estrecho. Empecé a retroceder, lentamente, con cuidado. Mis ojos iban de un espejo a otro, intentando mantener el remolque derecho, intentando reubicar esa figura diminuta. El crujido de la grava bajo las llantas sonaba anormalmente fuerte. Tardé 1 minuto, quizás 2, pero se sintió como 1 hora. El brillo rojo de mis luces traseras finalmente volvió a iluminar el lugar. Y ahí estaba. Un niño. Detuve el camión para que mi cabina estuviera más o menos a su lado, a unos 3 metros de distancia. Encendí las luces altas, esperando poder verlo mejor, y también para hacerme claramente visible como un simple camión, no algo más. El niño era pequeño, muy pequeño. Supongo que tendría unos 6 o 7 años, ¿no? Difícil de decir con el resplandor. Simplemente estaba allí, en el mismo borde del arcén de grava, justo donde empezaban los árboles. El bosque se acercaba mucho a este tramo de carretera. Pinos altos y oscuros, y una maleza densa que parecía una pared negra sólida más allá del alcance de mis luces. El niño no me miraba. Estaba de cara más o menos paralela a la carretera, simplemente caminando, lentamente, como si estuviera dando un paseo, completamente ajeno al enorme camión de 18 ruedas que acababa de detenerse a su lado, con el motor rugiendo y las luces encendidas. Llevaba lo que parecían pijamas finos y de color claro, con el frío de la noche, sin abrigo, sin zapatos que yo pudiera ver. Mi mente se tambaleó. Esto estaba mal. Tantos niveles de mal. Paré el motor. El silencio repentino fue casi ensordecedor, amplificando los grillos, el susurro de las hojas en el bosque por una brisa que no podía sentir en la cabina. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Una extraña mezcla de miedo, adrenalina y una incipiente sensación de responsabilidad. Bajé la ventanilla. El aire nocturno me golpeó, frío y húmedo, llevando el aroma a pino y tierra mojada. «¡Oye!», grité. Mi voz sonaba ronca, demasiado alta en el silencio. «¡Oye, chico!». Ninguna respuesta. Simplemente siguió caminando, un pequeño pie descalzo delante del otro, a un ritmo que no lo llevaba a ninguna parte rápidamente. Tenía la cabeza baja, ligeramente. No podía ver su cara correctamente. «Chico, ¿estás bien?». Intenté de nuevo, más fuerte esta vez. Lentamente, tan lentamente. El niño se detuvo. No giró la cabeza completamente. Solo la inclinó una fracción, lo suficiente como para que pudiera ver una pálida porción de mejilla en el haz de mis faros, sin mirarme todavía, sin hacer caso de la máquina de varias toneladas que estaba parada a su lado. Un escalofrío de malestar me recorrió la espalda. No el malestar normal. Esto era más profundo, más frío. Los animales a veces actúan de forma extraña, pero ¿los niños? Un niño perdido debería estar asustado, aliviado, algo. Este estaba... nada. «¿Qué haces aquí solo?», pregunté, intentando mantener mi voz tranquila, amigable. ¿Cómo se supone que debes hacerlo con un niño asustado? Aunque este no parecía asustado en absoluto. Es mitad de la noche. Silencio. Solo el sonido de sus pies descalzos rozando suavemente la grava mientras daba otro paso, luego otro. Como si mi presencia fuera una pequeña molestia. Un ruido de fondo que estaba eligiendo ignorar. Esto no estaba bien.
Mis alarmas internas sonaban más fuerte ahora. Mi mano se cernía cerca de la palanca de cambios. Una parte de mí quería meter la marcha y largarme de allí. Pero la imagen de este niño pequeño, solo, posiblemente en shock, no podía simplemente irme. ¿O sí? ¿Dónde están tus padres? Insistí, mi voz un poco más aguda de lo que pretendía. ¿Estás perdido? Finalmente el niño dejó de caminar por completo. Giró la cabeza, un poco más, sin mirar directamente a mi cabina, más hacia la parte delantera de mi camión, hacia el resplandor de los faros. Podía ver su cara un poco mejor ahora, pálida, sin rasgos en la luz intensa, como una muñeca de porcelana. Pequeñas manchas oscuras que podrían haber sido ojos, sin expresión, ninguna. Ni miedo, ni tristeza, ni alivio. Solo vacío. Una pizarra ilegible. Luego una voz, pequeña, débil, como el susurro de hojas secas, perdido. Solo esa palabra. Se quedó suspendida en el aire entre nosotros. El alivio me invadió, rápidamente seguido por una nueva oleada de preocupación. De acuerdo, perdido. Eso es algo con lo que puedo lidiar. De acuerdo, chico. Perdido está bien. Podemos solucionar lo de perdido. ¿Dónde vives? ¿A dónde ibas? El niño finalmente, lentamente, giró la cabeza completamente hacia mi cabina. Hacia mí. Todavía no podía distinguir muchos detalles en su cara. El ángulo, la luz. Algo lo estaba oscureciendo, manteniéndolo en una especie de vaguedad sombría a pesar de los faros. Pero podía sentir su mirada. No era como la mirada de un niño normal. Tenía un peso, una intensidad que era profundamente inquietante para una forma tan pequeña. «A casa», dijo el niño, con esa misma voz delgada y aguda. «Intentando llegar a casa». «Bien, a casa». «¿Dónde está tu casa?», pregunté, inclinándome un poco hacia adelante, intentando proyectar seguridad. «Está cerca de aquí. Te has alejado de un campamento, de un coche». No había campamentos a kilómetros, ningún coche averiado en el arcén. Lo sabía. El niño no respondió a esa pregunta directamente. En cambio, dio un pequeño paso hacia el camión, luego otro. Mi mano se tensó en la manija de la puerta, lista para abrirla, para ofrecer... ¿qué? ¿Un viaje? ¿Refugio? No lo sabía. «Hace frío aquí afuera», dije, afirmando lo obvio. «Deberías entrar. Podemos calentarte y puedo pedir ayuda cuando lleguemos a un lugar con señal». Mi radio CB era inútil, solo estática. Mi teléfono había mostrado «sin servicio» durante la última hora. El niño se detuvo a unos 15 metros de mi puerta del pasajero, todavía con ese atuendo pálido y delgado parecido a un pijama. Descalzo sobre la grava afilada. Debería estar temblando, llorando. No estaba haciendo ninguna de las dos cosas. «¿Puedes ayudarme?», preguntó el niño. La voz seguía siendo pequeña, pero ahora tenía una inflexión diferente, menos plana, un toque de algo más. «¿Súplica, quizás?» «Sí, claro, puedo ayudarte», dije. «Por eso me detuve. ¿Dónde están tus padres? ¿Cómo llegaste aquí?» El niño inclinó la cabeza. Un movimiento brusco, antinatural. «Están esperando, en casa». «De acuerdo. ¿Y dónde está tu casa? ¿En qué dirección?» Indiqué vagamente arriba y abajo de la carretera vacía. El niño no señaló por la carretera. Hizo un pequeño y sutil gesto con la cabeza, un pequeño asentimiento hacia los árboles, hacia la oscuridad impenetrable del bosque que bordeaba la carretera. «Allí dentro», dijo el niño. Mi estómago se encogió. «¿En el bosque? Tu casa está en el bosque». «Perdido», repitió el niño como si eso lo explicara todo. «Intentando encontrar el camino. Está oscuro». «Sí, está muy oscuro». Coincidí, mirando la línea de árboles. Parecía una pared sólida de negro. Ninguna señal de ningún camino, ninguna vivienda. Solo un bosque denso y antiguo. El tipo de lugar en el que podrías perderte durante días, incluso a plena luz del día. «¿Puedes salir?», preguntó el niño. «¿Ayudarme a buscar? No está lejos. Solo... no lo veo desde aquí». Cada pensamiento racional en mi cabeza gritó «no». Salir del camión. En medio de la nada, en la oscuridad total, con este extraño niño que quería que entrara en ese bosque. No. Absolutamente no. Pero el niño parecía tan pequeño, tan vulnerable. Si había siquiera una pequeña posibilidad de que estuviera diciendo la verdad, de que su casa estaba a poca distancia y que realmente estaba perdido. «No, creo que no es una buena idea, amigo», dije, intentando sonar amable. «Es peligroso ahí dentro por la noche, para los dos. Lo mejor es que te subas aquí conmigo. Conduciremos hasta que tengamos señal,
y luego llamaremos a la policía o a los guardabosques. Ellos pueden ayudar a encontrar tu casa correctamente». El niño simplemente se quedó allí, esa cara vacía y legible fija en mí. «Pero está justo ahí», insistió, su voz un poco más insistente ahora. «Solo un poco más allá. Casi lo veo. Si solo sales, la luz de tu puerta ayudaría». Mi piel se me erizaba. Había algo profundamente malo en este escenario. La forma en que intentaba convencerme de salir. La falta de respuesta emocional normal. El pijama, los pies descalzos, el bosque. Miré más de cerca al niño, intentando penetrar esa extraña vaguedad alrededor de sus rasgos. Mis faros eran brillantes, pero era como si absorbieran la luz en lugar de reflejarla. Sus ojos... Todavía no podía ver sus ojos realmente. Solo huecos oscuros. «De verdad creo que deberías subirte al camión», dije. Mi voz más firme ahora. «Aquí dentro hace más calor. Podemos resolverlo juntos». El niño dio otro paso más cerca. Estaba casi en mi estribo ahora. «¿Por favor?», dijo. Esa voz aguda de nuevo. «Me duele la pierna. No puedo caminar mucho más. Si pudieras ayudarme un poco. Solo hasta el camino». Mi conflicto interno estaba furioso. Mis instintos de camionero, perfeccionados por años de ver cosas extrañas y escuchar historias más extrañas en las paradas de camiones, estaban lanzando advertencias. Pero la parte humana, la parte que veía a un niño en apuros, todavía estaba allí, todavía discutiendo. Estaba cansado, muy cansado. Tal vez no estaba pensando con claridad. Tal vez todo esto era un malentendido extraño. Entrecerré los ojos, intentando ver más allá del niño, hacia la línea de árboles que había indicado. Había un sendero tenue que me estaba perdiendo. Un destello de luz en lo profundo del bosque. No. Nada. Solo negrura. Negrura sólida e inquebrantable. Y entonces lo vi. No fue algo que viera claramente al principio. Fue más como una anomalía. Una perturbación en la oscuridad detrás del niño. El niño estaba de pie con la espalda principalmente hacia el bosque, de cara a mi camión. Detrás de él, la oscuridad del bosque era absoluta. O debería haberlo sido, pero había algo conectado a él. Algo que se extendía desde la parte baja de su espalda, desde debajo de la fina camiseta de pijama, y desaparecía en las sombras más profundas de los árboles. Al principio, pensé que era un juego de luces, una sombra extraña proyectada por mis faros que lo golpeaban en un ángulo extraño. Tal vez una cuerda que estaba arrastrando, una prenda de vestir enganchada en una rama. Me incliné hacia adelante, intentando obtener una visión más clara. El niño seguía hablando, su voz un murmullo bajo y persistente. «No está lejos. Por favor, solo ayúdame. Tengo tanto frío». Pero ya no estaba escuchando las palabras. Estaba concentrado en esa cosa detrás de él. No era una cuerda, no era una sombra, era un tubo. Un tubo largo, oscuro y grueso. Parecía emerger directamente de la parte baja de la espalda del niño. Imposiblemente, sin problemas. Era de un mate oscuro, como una franja de la noche misma dada forma, y serpenteaba lejos del niño, quizás 3 o 4 metros, antes de desaparecer en la negrura de tinta entre dos gruesos troncos de pino. No era rígido, parecía tener una ligera, casi imperceptible flexibilidad, como un enorme y lento cordón umbilical hecho de sombra. No reflejaba ninguna luz de mis faros, simplemente la absorbía. Mi respiración se atascó en mi garganta. Mi sangre, que había estado fría antes, ahora sentía que se había congelado. Esto no solo estaba mal, esto era imposible, antinatural. El niño seguía intentando convencerme. «Vas a ayudarme, está justo ahí. Estás tan cerca». Mi voz, cuando finalmente la encontré, era apenas un susurro. No podía apartar la mirada de ese apéndice. «Chico, ¿qué es eso? ¿Detrás de ti?» El niño se estremeció. No un gran movimiento, solo un pequeño y casi imperceptible tensamiento de su pequeño cuerpo. Su cabeza, que había estado inclinada suplicante, se enderezó. La expresión en blanco de su rostro pareció solidificarse. ¿Qué? Preguntó, su voz repentinamente desprovista de ese tono suplicante. Estaba plana de nuevo, más fría. Esa cosa, tartamudeé, señalando con un dedo tembloroso. «Saliendo de tu espalda, yendo hacia el bosque. ¿Qué es eso?» El niño no se giró para mirar. No necesitaba hacerlo. Su mirada, esos ojos oscuros e invisibles, me perforaban. «No es nada», dijo. La voz seguía siendo pequeña, pero tenía un nuevo filo. Una dureza. «Estás viendo cosas.
Estás cansado. Estaba usando mi propia racionalización anterior contra mí. No, dije, mi voz ganando un temblor de convicción nacido del puro terror. No, no lo estoy. Lo veo. Está ahí. Está conectado a ti. El niño guardó silencio durante un largo momento. El único sonido era el latido de mi propio corazón, tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo. Los grillos habían dejado de cantar. El viento parecía calmarse. Una quietud antinatural cayó sobre la escena. Luego la cara del niño empezó a cambiar. No fue una transformación dramática, de monstruo de película. Fue mucho más sutil y mucho más aterradora. La expresión en blanco no desapareció, pero se agudizó. La piel pálida pareció tensarse sobre los huesos. Las zonas donde estaban los ojos, esas manchas oscuras, parecieron profundizarse, volverse más sombrías, más intensas, y un destello de algo antiguo y totalmente ajeno pasó por sus rasgos. No era ira humana, era algo más antiguo, más frío e infinitamente más paciente, ahora llevado a su límite. El aire en mi cabina de repente se sintió denso, pesado, difícil de respirar. «Solo sal del camión», dijo el niño, y la voz. ¡Oh Dios! La voz. Ya no era la voz pequeña y aguda de un niño. Era más profunda, resonante, con un extraño y chirriante tono subyacente, como piedras que se muelen entre sí. Venía de ese pequeño cuerpo, pero era imposiblemente grande, imposiblemente vieja. Vibraba en mi pecho. «Sal. Ahora». La orden era absoluta. Mi mano, que había estado flotando cerca de la palanca de cambios, ahora la agarraba como un salvavidas. Mi otra mano buscó a tientas la llave de contacto, que tontamente había dejado puesta. «¿Qué eres?», jadeé, mirando a la monstruosa cosa que se disfrazaba con la forma de un niño, al tubo oscuro y pulsante que era su ancla en las sombras. La cabeza del niño se inclinó de nuevo, ese movimiento brusco y antinatural. La expresión en su rostro, si se le podía llamar así, era de pura y absoluta irritación, desprecio, como si yo fuera un insecto particularmente estúpido que no había logrado aplastar. Y entonces habló, con esa misma voz terrible, resonante y chirriante. Las palabras que dijo están grabadas en mi memoria, más frías que cualquier noche de invierno. «¿Por qué?», dijo con voz áspera, el sonido pareciendo raspar el interior de mi cráneo. «Coño son los humanos más listos ahora». Eso fue todo, esa única frase. La pura y cósmica frustración en ella. La implicación de encuentros pasados, de presas más fáciles. La naturaleza totalmente ajena de ello. No pensé, no planeé. Reaccioné. El miedo primordial, el tipo que ignora todas las funciones cerebrales superiores, se apoderó de mí. Mi mano giró la llave. El motor diésel rugió de nuevo. Una explosión repentina y violenta de sonido en el silencio horrible. El niño, la cosa, en realidad retrocedió. Un pequeño y brusco paso atrás. La expresión, esa horrible, tensa, mirada antigua, se intensificó. Metí la palanca de cambios en la marcha. Mi pie pisó el acelerador. El camión se lanzó hacia adelante, las llantas girando sobre la grava durante un segundo aterrador antes de morder el asfalto. No lo miré. No podía. Miré directamente hacia adelante, con los nudillos blancos en el volante, toda la cabina vibrando a mi alrededor. El camión avanzó ganando velocidad con una lentitud agonizante. Por un momento horrible, imaginé que esa cosa en forma de tubo se lanzaba, intentando enganchar el remolque, para tirar de mí hacia atrás, para arrastrarme a ese bosque. Imaginé a esa pequeña figura, con su voz antigua y terrible, de alguna manera manteniendo el ritmo. Arriesgué una mirada en mi espejo del lado del conductor. Estaba allí, en el arcén, inmóvil. Los faros de mi camión que se alejaba proyectaban su pequeña silueta con nitidez, y detrás de él, el tubo oscuro todavía era visible, un grueso y obsceno cordón serpenteando hacia la noche interminable del bosque. No parecía estar retraído o moviéndose, simplemente estaba. La cosa no persiguió. Simplemente se quedó allí y me vio ir. Y eso, de alguna manera, fue casi peor. La pura confianza, la paciencia, como si supiera que habría otros. O tal vez simplemente estaba molesto porque este intento en particular había fallado. Conduje. No sé por cuánto tiempo. Simplemente conduje. Mi pie estaba soldado al suelo. El motor gritaba. Observé cómo subía la aguja del velocímetro, mucho más allá de cualquier límite legal o seguro para un camión de ese tamaño, en una carretera tan oscura. No me importaba. La imagen de esa cosa,
Esa forma infantil con su oscuro cordón umbilical hacia el bosque. Y esa voz horrible y chirriante haciendo su horrible pregunta. Estaba grabada en el interior de mis párpados. Debí haber conducido durante 1 hora, o quizás más, a velocidades que deberían haberme matado o arrestado, antes de que la adrenalina comenzara a desvanecerse, reemplazada por un agotamiento profundo y tembloroso que era más profundo que cualquier fatiga que hubiera conocido. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía mantener el volante derecho. Las lágrimas corrían por mi rostro. No de tristeza, sino de puro y absoluto terror y alivio. Cuando el primer indicio del amanecer comenzó a grisar el cielo del este, y mi teléfono finalmente emitió un pitido, indicando una sola barra de servicio, me detuve en el primer lugar amplio que pude encontrar. Prácticamente caí del camión, vomitando sobre la grava hasta que no quedó nada más que arcadas secas. Me senté allí en el suelo frío, temblando, durante mucho tiempo, viendo salir el sol, intentando convencerme de que había sido un sueño, una alucinación provocada por el agotamiento, pero sabía que no lo era. El detalle de ese tubo, la voz, la pregunta, no se alucina algo tan específico, tan coherente, tan totalmente ajeno. Nunca lo denuncié. ¿A quién se lo denunciaría? ¿Qué diría? Oficial, vi a un niño pequeño que en realidad era un horror cósmico antiguo, atado al bosque por un cordón umbilical de pesadilla, y se enfadó porque no quería ser su cena. Me habrían encerrado. Me habrían hecho una prueba de alcoholemia, una prueba de drogas. Me habrían enviado a una evaluación psicológica. Terminé ese viaje en piloto automático. Dejé la carga. Conduje mi camión de vuelta al depósito. Y renuncié. Les dije que estaba agotado, que necesitaba un descanso. Intentaron convencerme de que me quedara. Me ofrecieron rutas diferentes, más dinero. Simplemente no podía. Cada vez que cerraba los ojos veía ese niño, ese tubo, ese bosque. Cada carretera oscura se sentía como una trampa. Encontré un trabajo local, algo que me mantiene en casa por la noche. Ya no conduzco en zonas remotas si puedo evitarlo, especialmente no por la noche. Todavía tengo pesadillas. A veces, cuando estoy muy cansado, conduciendo a casa tarde desde algún lugar, veo un destello al borde de mi visión, al lado de la carretera, y mi corazón intenta salirse del pecho. No sé qué era esa cosa, un extraterrestre, un demonio, algo más, algo que no encaja en nuestras pequeñas categorías ordenadas. Todo lo que sé es que está ahí fuera, y es paciente, y parece haber aprendido que sus viejos trucos ya no son tan efectivos como solían ser. ¿Por qué coño son los humanos más listos ahora? Esa pregunta me persigue. Implica que no siempre lo fueron. Implica que, una vez, éramos más fáciles. Que tal vez, solo tal vez, personas como yo, cansadas y solas en carreteras oscuras, solían simplemente salir de la cabina cuando se les pedía. Y nunca más fueron vistas. Así que, si alguna vez estás conduciendo por uno de esos tramos largos y solitarios de carretera, en plena noche, y ves algo que no puedes explicar, tal vez simplemente sigue conduciendo. Tal vez ser más listo ahora significa saber cuándo no detenerse, saber cuándo ignorar esa vocecita que te dice que ayudes, porque lo que está pidiendo ayuda podría no ser lo que parece. Mantente a salvo ahí fuera, y por el amor de Dios, quédate en las carreteras bien iluminadas. Y la segunda historia y la más perturbadora. Esto fue subido por JT13 y se titula Creo que mi familia está tratando de comerme. He sido grandote desde que tengo memoria. Mi peso siempre me jodió, pero a nadie más parecía importarle. Robusto, no gordito, decía mi mamá. Creo que la primera cosa rara que se me quedó grabada empezó con mi hermano mayor, Sid. Es el tipo que vive en el gimnasio. Casi se le salen los músculos de la ropa. A mitad de mi primer año en la secundaria, le pedí que me llevara al gimnasio con él. Ser el gordo designado en la clase, en el gimnasio, en el grupo de amigos me estaba deprimiendo. Estaba harto. ¿Estás seguro? No deberías hacer ejercicio cuando todavía estás creciendo. Se supone que es malo para las placas de crecimiento. Realmente no lo necesitas de todos modos. ¿Qué se suponía que debía decir? Es mi hermano mayor. Pero lo busqué después y es una mierda. Un cuento de viejas o lo que sea. Luego, 2 años después, me gasté un cheque de mi primer trabajo en un juego de mancuernas que podía usar en el sótano solo. Me daba demasiada vergüenza ir al gimnasio, así que pasaba 1 hora extra por la mañana o por la noche haciendo repeticiones. Un día Sid entró y pasó unos minutos corrigiendo mi forma. Eso estuvo bien, aprendiendo de mi hermano mayor,
que normalmente está demasiado ocupado para pasar tiempo conmigo. Bien, asintió a mi postura. Luego sonrió y me guiñó un ojo antes de subir las escaleras del sótano. Pero cuando lo miré justo antes de que se fuera, estaba mirándome por encima del hombro con esta mirada. Fue un cambio total, como desaprobación o preocupación. No estoy seguro, pero recuerdo su cara y no fue agradable. Al día siguiente no pude encontrar mis mancuernas. Le pregunté a mi mamá si las había limpiado y movido, pero dijo que no. Le pregunté a Sid y también lo negó. No necesitas tus mancuernas, hermano. Eso es solo mi calentamiento. Esa fue la última vez que hice ejercicio. Nunca noté un comportamiento preocupante de mis padres hasta hace poco. Nunca lo pensé demasiado. También son mucho más sutiles. Cuando éramos más jóvenes y Sid empezó a hacer ejercicio, exigía ensalada en la cena, así que mi mamá pronto añadió un modesto cuenco de verduras a la mesa todas las noches. Siempre pasaba que cuando el cuenco de ensalada llegaba a mis manos, solo quedaban restos de espinacas. Tal vez un solo tomate cherry si tenía suerte. Mamá siempre me sonreía y decía que habría más la próxima vez. Nunca lo hubo. No me malinterpreten, odiaba la ensalada. Pero mi hermano mayor la comía, así que me daría por vencido si no iba a mordisquear al menos 1 o 2 hojas. Una vez incluso agarré el cuenco temprano para intentar conseguir una porción. Pero mi papá, suave como la mantequilla, lo sacó de mis manos y se rió entre dientes, como si acabara de atrapar a un niño que se caía. «Tranquilo, amigo. Hay que dejar que la gente que lo necesita vaya primero». Miré a mi alrededor y hacia abajo, a mi barriga prominente. Me pareció que yo era el único que lo necesitaba. En la universidad, mi seguro finalmente aceptó cubrir el asombroso costo de una receta de Ozempic. Por fin podía perder el peso que me había impedido vivir una vida plena. No estoy comentando sobre la obesidad. Si eres feliz como eres, eso es genial. Pero yo no lo era, y me estaba afectando mentalmente. Recogí mi receta el mismo día. Le tengo miedo a las agujas, pero me clavé la punta del bolígrafo sin dudarlo. La vida empezaba a verse bien. Y entonces mi mamá se enteró. Me sentó en la mesa de la cocina y me expresó sus preocupaciones. Pero cada refutación que hacía, cada falacia que señalaba, era negada. «No tienes nada malo, eres perfecto como eres. Cariño, no necesitarías usar drogas si realmente intentaras perder peso. Tengo miedo. No me gusta ver a mi hijo pincharse con una aguja. Podemos ayudarte como familia». La conversación terminó con lágrimas, pero no me moví. Apenas hablamos durante los días siguientes. Ni siquiera me miraba cuando estaba en la misma habitación que ella. Luego, un día, me despierta con el desayuno en la cama, actuando todo dulce y amable, preguntando si quiero salir a comer más tarde. Un par de horas después recibo una llamada de mi compañía de seguros. Mi reclamación había sido revisada, y tras una mayor consideración, lamentablemente dejarían de cubrirla. Solo había estado con Ozempic durante un mes. Justo después de colgar, mi mamá llamó a mi puerta y asomó la cabeza. «¿Todo bien, cariño?». Terminó llevándome a cenar esa noche para hacerme sentir mejor. Golden Corral. Intenté concentrarme en la comida, pero no pude evitar observarla mientras ella no miraba. «Estoy loco hasta ahora. Voy a seguir. La semana pasada alguien entró en nuestra casa. Estoy en casa para el verano con toda la familia. Sid trabaja desde casa y aún no se ha mudado. Vivimos en una zona bonita y en un barrio muy bonito. No sé por qué me desperté, aunque no era raro por las complicaciones del sueño debido a mi peso. Cuando me di la vuelta en la cama, había 2 figuras vestidas de negro de pie en la puerta de mi habitación. Llevaban pasamontañas y se movían rápidamente. Pensé que estaba soñando hasta que sentí un pinchazo donde uno de ellos me había clavado una aguja en el brazo. Me desvanecía una voz apagada que decía: «Lo tenemos». Mi mamá y mi papá dijeron que habían tomado sus pastillas para dormir esa noche y que no habían oído nada. Sid no estaba en casa. Se quedó en casa de su novia. Me desperté con un dolor distante que se sentía como un calambre en la pierna floreciendo en mi pie. Pero apenas lo noté. Estaba gritando, forcejeando, tratando de encontrar a dónde se habían ido las figuras enmascaradas. Tal vez fue una pesadilla. Esperaba, hasta que sentí algo caliente junto a mis pies y miré, tratando de recordar si me había puesto calcetines desparejados antes de irme a la cama. Uno de ellos era blanco y el otro ahora estaba completamente empapado en rojo y empapado de sangre. El dolor de repente se estrelló contra mí como una bola de demolición. Mi calcetín estaba destrozado en la parte superior, así que pude ver el desastre sangriento que salía. Mi último pensamiento antes de desmayarme de nuevo fue: mis dedos de los pies. Se llevaron mis dedos de los pies. La policía dijo que parecía un robo. Había algunas cosas robadas de todas las habitaciones. Les pregunté desde mi cama del hospital por qué me iban a mutilar así.
Fuiste el único que se despertó. Mala suerte, chico. Lo siento, dijo el detective. A veces a estos bastardos les gusta llevarse un trofeo. Le dio la mano a mi padre y dijo que haría todo lo posible para encontrar a las figuras enmascaradas. Mi padre le dio las gracias y dijo que se encontrarían en el bar más tarde. Es un pueblo pequeño. Todo el mundo conoce a todo el mundo, lo que no debería significar nada. Pero no sé, siento que estoy perdiendo la cabeza. Me dieron el alta del hospital después de un día con órdenes estrictas de permanecer en la cama y descansar. Cuando mi familia me llevó a casa, habían preparado un gran festín. «Estamos muy contentos de que estés bien», dijo mi mamá, sirviendo el plato de todos. «Y contigo fuera en la universidad. Ya era hora de que compartiéramos una comida familiar. Nos encanta tenerte para cenar». Cargamos nuestros platos, y luego mamá sacó el plato final. Albóndigas ahumadas. Papá se deshizo en elogios sobre cómo había estado buscando por todas partes los ingredientes de esta receta y tuvo que pagar una fortuna por ella. «¿Qué es?», pregunté. Solo había 5 en el plato pequeño, y miré su extraña textura. Papá hizo una pausa antes de sonreír. «Un tipo de oveja. No encontrarás nada como esto en kilómetros a la redonda. Tuvimos suerte». Dejó caer una albóndiga en cada uno de nuestros platos, y levantó una en un brindis. «Buen provecho», dijo alegremente. Los observé a cada uno de ellos hundir los dientes en la carne, el jugo goteando por la barbilla. Sid gimió de placer. «Esto es genial, papá. ¿Te vas a comer el tuyo?». Mi hermano señaló mi plato. Ya no tenía hambre. Negué con la cabeza, y dije que necesitaba acostarme porque me dolía el pie. Sid se encogió de hombros y se inclinó sobre la mesa para quitarme la albóndiga del plato. Salí de la cocina lentamente con mis muletas, cojeando por las escaleras. Escuché voces susurrantes desde abajo. Realmente no pude entenderlo, pero lo juro. La única palabra que escuché con certeza, y estoy 100% seguro de que la escuché bien. «Sospechoso». ¿Todavía estoy loco? Ayúdenme aquí. Tengo que pasar las próximas semanas en la cama y realmente me siento paranoico todo el tiempo ahora. ¿Hay algo que deba hacer en cuanto a precaución?